Bueno, buenas tardes. Nuevamente volvemos con estos encuentros de la Red Argentina de Casas de Partos. Y bueno, entramos con esta primer charla con Octavia, que ahora voy a presentar yo un poco y otro poco se va a presentar ella, a un ciclo de testimonios de mujeres que han tenido experiencias positivas, maravillosas, por supuesto con lo que significa tener un parto, pero un parto fisiológico. La gran mayoría de los partos o de las entrevistas que voy a hacer van a ser de partos fisiológicos, de partos hechos en casa, pero otros no. Entonces, bueno, con Octavia Palermo, esta madre de tres bellos, en el momento que yo le atendí, niños, ahora ya son jóvenes, adolescentes, eh, nos trae, Octavia, esta maravilla de transitar. Y entonces nos va a contar cuál es su experiencia positiva, ¿no? Como desde la red queremos innovar un poco, siempre estamos hablando de los partos y la violencia gineco-obstétrica y neonatal, y estamos trayendo también esta posibilidad de esta nueva opción de casas de partos para erradicar la violencia obstétrica, para atender desde los derechos humanos, para atender desde la equidad de género, del modelo de la partería internacional, que lo que específicamente gestionadas y dirigidas y asistidas por parteras y todo un equipo interdisciplinario. Pero qué mejor que la voz y las voces de las mujeres que han pasado a tener un parto fisiológico. Entonces, te voy a dar la palabra, Octavia. Tenemos media hora para disfrutar, si querés media hora, si no lo cortamos cuando vos digas, pero para disfrutar y para disfrutarte, porque además esta bella mujer ha crecido un montón y hace también un montón de otras actividades que hacen al crecimiento y la evolución del ser humano. Pero creemos que eso empieza en el parto. Así que, bueno, te doy la bienvenida, Octavia. Para mí, una emoción terrible saber que tus hijos, como me acabas de contar, tienen la edad que tienen. Así que, Sí, bueno, quiero que vos hables naturalmente de tu experiencia, de haber pasado por estas instancias y que, bueno, quizás te haga alguna pregunta, intercambiemos naturalmente. Así que, bueno, bienvenida, Octavia. Gracias, gracias por este tiempo, porque la voz de las mujeres ayuda a otras mujeres y porque queremos que en la Argentina haya esta opción de casas de partos, porque no la hay. Y creemos que el movimiento va a venir de las mujeres, para conseguir que haya esta opción de parir en casas de partos. bueno, gracias por la oportunidad, hermosa, hermosa oportunidad. Y la verdad es que, bueno, vos estuviste en el parto de mis tres hijes, dos varones que ya tienen 19 y 17, y la niña, que ya es una joven también de 15. Y, y la verdad es que es hermoso poder volver a charlar de esos momentos que fueron realmente puro amor. Yo justo estaba recordando hoy que yo en ese momento, cuando nace mi primer hijo, yo te decía que si hubiese habido una casa de partos, me hubiese gustado ir a una casa de partos. Porque bueno, o sea, la verdad que mis hijos nazcan en mi casa eh, era como todo para mí y para el padre también, ¿no? O sea, para el que era mi compañero en ese momento, porque era nuestra comodidad, era nuestra intimidad, eran nuestros tiempos. eh, y la verdad es que fue muy maravilloso. Yo recuerdo que fueron los tres partos muy diferentes, porque también fueron momentos de la vida muy distintos, mi vida personal, pero el acompañamiento fue siempre muy presente, muy firme. Me recuerdo eso, ¿no? Un acompañamiento como muy amoroso y muy firme. Este, para mí fue hermoso, era como de una tranquilidad. Por mi experiencia personal, yo había transitado muchos hospitales y clínicas acompañando a mi madre enferma, ¿no? Otra situación. Pero la verdad es que a mí no, en ningún momento cuando quedé embarazada, fue como de las primeras cosas que yo le planteé a mi compañero, que igual él lo tomó como de una manera súper respetuosa, pero también como bastante natural, porque justo el padre de los chicos es paraguayo y viene de familia del campo paraguayo, entonces para él no era una locura
que un niño no nazca en un hospital. De hecho, él no había nacido en un hospital. Y para mí era muy raro la idea de ir a un lugar donde había gente curándose enfermedades, donde había gente que iba como a sus últimos momentos de vida, ir yo a tener mi hijo. Como que no, era algo que me chocaba un montón. Y así fue que empezamos a investigar un poco por internet, llegamos al libro de Raquel Shellman, después, bueno, la conocimos a Raquel, te conocimos a vos y empezamos como todo un proceso donde, bueno, fue maravilloso y cuando quedé por segunda vez embarazada era obvia la decisión y cuando quedé por tercera vez era obvia la decisión que iba a hacer en casa. Y no sé, no sé qué contar exactamente, Te ayudo, digamos. te ayudo, te ayudo. Viste que el parto fisiológico en estas últimas décadas, podríamos decir hace 60 años, en realidad el parto hace 500 años que viene estado atravesando todas las instancias gineco-obstétrica y neonatales con una terrible violencia porque el patriarcado ha tomado, nos ha tomado los cuerpos, ¿no? Entonces, vivir un parto donde lo único que se necesita es tu propio cuerpo en todo su expresión, mente, emociones, cuestiones sociales, cuestiones vinculares, y está muy desacreditado y descreído también. Y hay una Sí, apuesta que bueno, es, dale, no, a eso, claro, a eso me refería un poco con la palabra de acompañamiento amoroso y firme, ¿no? Porque hay como, es el día de hoy, yo la verdad que bueno, hoy mis hijos ya son grandes, yo ya estoy como acercándome a los 50 y la verdad que, no sé, no me pongo a hablar de mis partos, claro. pero es el día de hoy, tanto tiempo después, que si alguien se entera que yo parí en casa, pero ¿cómo? ¿Qué? ¿Y sola? ¿Y qué? Y la verdad es que en ningún momento se me cruzó por la idea, o sea, eso como que es algo que tuve claro siempre y ustedes lo transmitían, pero perfectamente, digamos, parir en casa, acompañada, no es irte al fondo, no era irme al fondo de la casa de González Catán de mis ex suegros, no es eso, no es eso. Y el hecho de que haya firmeza y amorosidad en el respeto del tiempo, porque de hecho mi primer parto, vos lo debes recordar, fue muy largo, Sí. ¿Y qué, fue un parto largo. y qué quedó en el registro de tu cuerpo ese parir fisiológicamente, ¿no? Ese parir donde vos hiciste el parto, donde vos No, hiciste los partos. ¿Cómo podrías, fue hermoso. cómo podrías traducir ese hermoso, ampliándolo un poco Sí. más? ¿Cómo podrías No, hablarlo? yo recuerdo que, bueno, por ejemplo, cuestiones, ¿no? Cuando hablo con otras mujeres y amigas, ¿no? Y como comparaciones, bueno, yo sabía pero tuve la experiencia, ¿no? De que en el movimiento es lo mejor para acompañar la contracción, ¿no? El dolor. Para acompañar ese dolor que aparece y que después desaparece, digamos, ¿no? Pero para acompañar, y yo recuerdo que bailaba, o sea, eso es como, ¿no? Mi recuerdo. Sí, Y bailaba y me movía un montón y como mucha libertad, ¿no? Y además era mi casa, entonces realmente era mucha la libertad para mí, aunque por ahí me quedara en un rincón o por ahí quisiera moverme más, digamos. En el tercer parto recuerdo que entré en la bañera, que salí, que entré. En el primero me parece que no, bueno. Y después la recuperación, mm, ¿no? Porque digo, hay una recuperación porque es un parto, digamos, y hay, tal una cual. tiene como que, que volver y no sabes muy bien a dónde estás volviendo, porque en el medio de ese volver amamantás, o sea, todo cambia, ¿no? Y todo eso fue maravilloso, o sea, yo digamos, no sé, o sea, no tuve cortes enormes, no hubo goteo, no me tuve que quedar quieta, la sabiduría de ver cómo el cuerpo actúa, ¿no? O sea, y esta certeza de que en algún momento la incomodidad y el dolor cede porque está sucediendo otra cosa Claro, que químicamente es más grande. Y claro. entonces hay un momento en que o sea, yo no recuerdo el dolor, digamos, ¿no? Lo mismo con los sonidos, porque ese es como un fantasma, ¿no? Ese es un fantasma, porque bueno, voy a gritar, van a venir los vecinos, capaz que llaman a la policía. Ese fantasma está, o sea, todo el mundo es como, bueno, no vamos a hablar de eso, pero eso aparece. Y no.
yo me acuerdo de preguntarle a mis vecinos, ¿escucharon muchos gritos? No, es como que realmente el cuerpo Y vos vivías en lo el hace de primero una y en el manera, segundo parto vivías en departamento. Ya, claro, claro, ya con con el parto de la niña, la más pequeña, vos ya estabas en una casita, ¿no? ¿Era una casita o un no, no, departamento? Era es el otro. departamento donde vivo ahora, Ah, que bueno, que es muy grande, pero es un departamento, sí, ah, que da a la calle sí. ¿Sí? y que da a otros vecinos, Sí. Ah, mira, mira. pero, pero es como, o sea, realmente yo tengo la certeza de que si se le da lugar al cuerpo en un parto, el cuerpo actúa de una manera natural y muy sabia. Mm. Y incluso en este sentido, ¿no? De las hormonas, de lo químico, bueno, de un montón de cosas que yo en su momento leí y que después me olvidé, pero este, Octavia, del nacimiento. y vos ahora qué te dedicas? En ese momento y ahora, ¿qué te dedicas? No, yo soy Ujú, maestra hace más de 20 años, así que en ese momento ya era maestra. ujú. Y además soy especialista en ESI y soy terapeuta, terapeuta bioenergética, que también es Ah, como corporal, ¿no? Es una sí. terapia con enfoque corporal. Sí. Eh, Y en ese momento que pero vos decías que querías parir en una casa de partos, ¿no? ¿Por qué venía esa voz interna? ¿Te acordás algo de por qué querías parir en una casa de partos? ¿Qué estabas buscando? Porque la casa de partos también tiene un sentido social, ¿no? mm, Entonces, sí. a ver qué vos te viene ahí, por qué vos buscabas esa, digamos, de alguna manera, ese apoyo en una casa de partos. ¿Qué te pasaba? No, porque, o sea, yo siempre digo, digamos, a veces uno llega como un poco por la negativa, ¿no? Por el no a tomar algunas decisiones. Y a mí no me cerraba mucho el tema de estar en un lugar donde hubiese gente que estuviese sufriendo y doliente, cuando la situación que yo estaba atravesando no tenía nada que ver con eso, digamos, y yo no Claro, tenía algo de lo que me tenía que curar. claro. Eh, y por otro lado, bueno, yo había leído sobre casas de partos en Francia. Y yo pensaba qué maravilloso compartir la experiencia también con otras embarazadas y con otras mujeres a punto de parir, pero compartirla de verdad, porque digo, un montón de mujeres me dicen, bueno, pero yo cuando parí había otras parturientas. Sí, está bien, pero no sé si estás compartiendo, porque no hay una disposición para que vos hables y se paren y se abracen y compartan lo que quieran compartir, digamos. Yo no conozco a nadie que se haya puesto a tomar mate con otra mujer que esté a punto de parir. Y la verdad que eso a mí me convocaba un Mm, montón. mm, mm. Eh, y además esto también, ¿no? Insisto porque puede parecer una tontería, pero para mí era importante, el tema de los vecinos, los ruidos. Y yo decía, pero ¿cómo? O sea, o es esto o es un hospital. Bueno, no, me quedo en mi casa, pero si bien mi casa es el lugar donde más cómoda y más segura me siento, capaz que no tenía ganas de estar pensando en los vecinos que estaban alrededor de mi Claro, casa. claro. Este, Sí, em, claramente lo que convida una casa de partos o una opción para parir casas de partos es lo que es verdaderamente lo social y lo comunitario, ¿no? Entonces es un lugar donde está la energía centrada, por otro lado, para que esas mujeres puedan parir partos totalmente fisiológicos, respetando el tiempo de ellas y del bebé y de la estructura familiar también. También es una sí, salida social porque hay muchas mujeres que no tienen la posibilidad ni económica ni de edilicia, donde viven varias familias en el mismo lugar, en la misma casa. Entonces, Casa de Partos ofrece esta posibilidad de centrar toda la energía en el parto y el nacimiento fisiológico, donde otras mujeres se puedan ayudar con otras mujeres y donde circule también que el nacimiento no es una escena para vivirla en soledad, sino es una fiesta social, porque el momento del parto no, la mujer quiere estar en intimidad, pero más luego la conexión con otras mujeres, con otras familias, hace que esta mujer rápidamente pueda sentirse eh, cobijada, apapachada, acunada por otras que lo han logrado y lo han. Entonces empieza a ser una comunidad. Yo siempre sí, digo que el sueño mío es que en la Argentina haya una casa de partos y al lado haya una escuelita de estas escuelitas que miran, te lo digo también porque vos sos maestra, ¿no? Al ser humano con sus necesidades. No voy a
nombrar determinadas escuelas especializadas en el desarrollo Mm, humano, con la calidad de que en esa educación haya siempre acompañamiento. Entonces yo sueño con eso, una casa de partos y al lado o en la otra cuadra sí. una continuidad de cuidados, ¿no? Em, entonces, bueno, creo que esa es la gran diferencia. Y en algún momento cuando vivías los partos, ¿no? Em, ¿Qué es lo que te quedó de sensación de mayor vivencia, sobre todo cuando vino el segundo y vino el tercero, que ya tenías la experiencia, de que no querías vivir? Esto no lo quiero vivir, por favor. No, eh, me parece que había como cierto miedo en el primer parto, un miedo totalmente normal, entiendo yo, totalmente lógico y normal, porque era el primero, y también porque por ahí yo estaba como en una situación familiar un poco difícil, que definitivamente no estuvo en los otros partos. No, Mm, no porque eh, había como una seguridad, ¿no? Y había como un miedo que no aparecía, claro. eh, que no estaba, Mm, y una confianza en mí, ¿no? Porque también esto yo también lo veo porque conozco un montón de madres. claro, por Eh, supuesto. y la verdad es que parir en casa, eh, un parto fisiológico y respetado, que puede no ser en casa, ¿no? Pero bueno, mi experiencia fue en mi casa, em, te da una confianza que yo escucho a otras mujeres que han parido y que no le tienen esa confianza porque se encargan de que no, porque te ponen, te sacan, te llevan, te traen, te cortan, te abren, no, incluso, bueno, todo lo que le hacen al bebé apenas nace. Eh, yo realmente como una confianza enorme. Después, igual entiendo que vos me estás preguntando justamente lo contrario, lo que pasa es que no tengo grandes, yo no tenía en el segundo y en el tercer parto como grandes cosas de esto no quiero que suceda. La Claro, verdad no. que no. Mm, Eh, por supuesto estuvo bueno que no sean tan largos, claro, porque el primero claro. fue muy largo. Sí, el primero fue muy Pero, largo. Y es más, me pero acuerdo yo creo que también, no, pero yo creo que estaba muy asustada, claro, que como suele suceder, porque el primer como parto suele suceder. es una, Y aparte a mí me pasó algo que no sé si le pasa a muchas mujeres. Yo no estaba segura de si quería parir. Yo capaz que quería seguir con el bebé dentro de la panza. claro, Y, por supuesto. y Sí, claro, pasa, eso era pasa, algo. pasa. Y además pasa que también Octavia, sucede que cuando se concreta Claro, aquello que venís esperando hace 9 meses o más, para quizás algunas pasen claro. la fecha. Y entonces es la concreción verdaderamente que ahí empezás a ser madre. Y por otro lado es la manifestación más clara que es cruzar un umbral. Yo siempre digo que en el año que falleció primero mi papá, después falleció mi mamá. Y yo creo que el nacimiento y la muerte son umbrales, ¿no? Son ritos de pasaje, son umbrales. Y me acuerdo que el día que falleció mi madre, que era la segunda en fallecer, cuando yo llego y me dan la noticia que mamá falleció, me dice el médico que había fallecido porque ella estaba en terapia, yo sentí que alguien me empujó para adelante, Octavia. Me empujó algo, alguien me empujó para adelante. Entonces, yo creo que en el parto pasan las mismas cosas. Pasa que Sí, en ese parto, cuando lo parís al niño, hay algo, hay una energía, algo que te tira hacia otro estado. Es decir, como si la vida te empuja ahí, ¿no? A otro estado. Y ese estado que se va haciendo de madre, ¿no? No se va la maternidad se construye, como bien dice sí, la maternidad deseada, ¿no? sí, Se igual. construye. Yo creo que tuvo mucho que ver, o sea, no lo puedo como asegurar, ¿no? Pero yo creo que tuvo mucho que ver esta confianza y esta como falta de miedo, porque para mí el puerperio fue maravilloso. Claro, Yo fui muy feliz y yo creo que eso tiene que ver con la forma sí, de sí, parto, también, entre absolutamente. muchas cuestiones, ¿no? Eh, y ¿Diste la entonces, teta? ¿Diste la claro, teta? sí, ¿Y sí, sí, diste a sí, sí. amamantar? Bueno, Sí, sí, amamanté a mis tres hijos.
no tantísimo tiempo, porque yo tenía que volver a trabajar y la Mm, verdad que cuando salía a la afuera y volvía a trabajar se me mm, empezaba como a cortar, porque mm, me costaba mucho mm, cambiar el chip. mm. Pero bueno, igualmente yo soy docente, tengo una licencia igual privilegiada, ¿no? 9 meses, un año en el segundo, o sea. Mm. em, y, y claro, bueno, por ahí eso, ¿no? Hay como algunos temores en el primer parto, que ya en el segundo no está. Yo ahí ya al segundo lo quería conocer, quería que salga, digamos, ya, pero no, pero yo recuerdo los 3 partos muy, muy lindos. O sea, me acuerdo aparte de pequeñas cosas, me acuerdo de Sí, obviamente. parir y pedir, no sé, la torta de manzana, justo por el horario que era, nos acostamos y pusimos a Dolina bajito. O sea, no sé, cosas que uno, que parecen nimiedades, pero son cosas que a uno hace en su casa y que es lo que brinda, ¿no? Exacto, Este, justamente el clima y seguir como en ese cuidado, ¿no? exacto, Eh, exacto. Sí, sí, bueno, y cada cosa que ustedes me decían, claro. de eso también me acuerdo. Ah, sí, bueno, desde las casas de partos nosotros queremos llevar el parto el parto es lo mismo que el parto domiciliario, exactamente vivido de la misma manera, asistido de la misma manera, acompañado de la misma manera, pero en un marco institucional que lo haga bonito y hogareño. No se debe por qué parir de una manera a veces con tanta distancia afectiva, sobre todo, ¿no? Una distancia afectiva, que es lo que más necesita una mujer a la hora de parir. Necesita un cuerpo maternante, es lo que vos decías, ¿no? Con firmeza y con cuidado y con un cuerpo que la materne y que todo ese cuerpo esté unido para ser maternada ahí. Y ser maternada es darte los gustos, es decir, hacerte el colchoncito para que puedas, mullidito para que puedas soltar. Uno se Mm, suelta en las condiciones de calor, de empatía, de amorosidad, de ternura, de suavidad y sobre todo cuando el niño nace por la vagina, no por la boca. Ya abrir las piernas y dejar en un cuerpo desnudo en ese momento, todo se desnuda, no solamente el cuerpo físico. Más la historia, más la historia que cada mujer llega a ese parto, sea el primero, el segundo, el quinto, no importa. En esa historia es. Entonces, también un poquito eh, como para ir cerrando. ¿Vos qué le dirías a una mujer que está embarazada, quizás por primera vez, y quiere vivir un parto fisiológico? Porque es una eh, elección en este momento, Octavia, ¿eh? mm, No sí, todas las sí, sí, mujeres sí, quieren vivir un parto fisiológico. sí, Lamentablemente, porque el parto fisiológico debería ser como cuando uno se come una manzana y no le pregunta al aparato digestivo, che, total. ¿querés que me coma la manzana? No, hay algo que es el instinto, que es el sabor, que es esa cosa previa a elegir qué voy a comer, que me lleva a que el aparato digestivo se prepare. Entonces tiene que ver con esto, ¿no? La pregunta Sí, para ir ahí. sí, yo a las mujeres embarazadas, lo primero que les digo es que está bueno que hagan un trabajo corporal, que bailen, que hagan biodanza, que hagan abordaje corporal emotivo, como yo hice con vos, digamos, que hagan lo que quieran, pero desde el disfrute, ¿no? O sea, le digo, si querés hacer el curso de respiración, de jadeo para parir, del yoga, no sé qué, hacelo, pero además, movete. O sea, comprate una pelota y ponete música, ¿no? Como vincularse desde el placer, porque una cosa que yo también, justo ahora tengo una compañera en biodanza que está súper embarazada, y un poco lo que yo le decía, no, mira que no es una prueba, ¿eh? O sea, no es Claro, una prueba, es claro, un momento hermoso, no es algo que vos claro. tengas que saber hacer, ni que vaya a salir de una manera por tu culpa o por... No, no, o sea, es algo que, digamos, que tenés que llegar. Entonces, desde ahí, cuando yo veo que esto, ¿no? Bueno, yo quiero tener un parto fisiológico, vos cómo hiciste, porque como vos decís, a veces no quieren que les hables mucho. Entonces, digamos, yo les digo, bueno, informate porque hay una ley de parto respetado, porque hay una forma de parir respetada, porque hay un montón de dispositivos de cuidado. Yo parí, a la persona que se abre me pregunta, yo digo, yo parí 3 veces en mi casa y estaba súper cuidada,
estaba todo súper organizado, pero sobre todo eso, ¿no? Que conecten desde el placer y desde el disfrute con el cuerpo y que lleguen. Y después, bueno, a veces sí, cuando me preguntan un poco más, yo sí lo digo, que Sí, la verdad no es que parir en un parto fisiológico y respetado, no es que no duela, pero el cuerpo es muy sabio. El cuerpo es muy sabio y uno puede acompañar esas oleadas de dolor que nunca va a ser un dolor mayor al que podés soportar o acompañar. Y hay un momento en que eso incluso cede, exacto. Qué ¿no? maravilla lo O que sea, estás diciendo. porque la verdad es que yo en el momento de la expulsión no recuerdo eso como un momento doloroso. Mm, Y no lo recordaba minutos después como un momento doloroso. claro, O sea, cuando yo finalmente había parido y tenía el bebé acá encima y ustedes estaban como mirándome, revisándome con mucha cautela y mucho respeto, yo me sentía dolorida, como si me hubiesen chocado o convaleciente. No, no es eso, no es eso lo que sentís. Eh, entonces eso es importante, porque la verdad es que la experiencia que a mí me relataron a lo largo de todos estos años, mujeres que han parido de una manera totalmente intervenida y medicalizada, son experiencias de mucho dolor sí, y, sí, y de mucha, bueno, cosificación, ¿no? claro, O sea, no te claro, muevas, claro, respira así. claro, claro. Sí. eh, Y de también esa falta de respeto está traducida en la falta de libertad de los total, cuerpos para moverse, para expresar, para vivenciar, para atravesar, porque convengamos que el parto también tiene momentos difíciles, sí, relacionados también con el narcisismo y el ego, ¿no? Donde yo quiero que esto empiece y termine en tal hora. Y te vienen a visitar en algunos momentos, es un estado alterado de la conciencia, donde entras en trance, sí sí, entras en un parto fisiológico. Todo el cóctel hormonal del parto fisiológico te hacen entrar en trance. Y en ese trance, de sí, ese tránsito de transitar, hace que tu yo de estado de la conciencia de sí mismo se dispare a un yo más ampliado, con más expansión de la conciencia. Y ahí trae una vivencia absolutamente trascendente, una vivencia con una conciencia que a veces hay sí, grandes conexiones con el cosmos, con los ancestros, con las ancestras, sobre todo la línea femenina de cada mujer. sí, Pues, eso. claro, ¿por qué entonces nosotros proponemos también casas de partos? Y dirían las mujeres, bueno, pero si puedo parir en mi casa, si puedo parir en el hospital, si puedo parir en el sanatorio, si puedo parir, ¿por qué queremos que existan casas de partos en la Argentina? Bueno, un poco porque creemos que es una opción más que debería existir para poder elegir, porque claramente en una casa de partos se da algo que yo encontré en el mundo de la biodanza, que es la tribu, y que también, Total, y que sí, también en algún lugar la encontré y la doy y la habilito en el abordaje corporal emotivo, que es ese grupo semanal que te contiene, que se sostiene, y esa tribu te va a acompañar en el mundo interno el día del parto. Entonces, esa sí, casa de partos lo que busca es el encuentro tribal que hemos perdido para parir. Y eso, bueno, que no es el curso de preparación para el parto, que no es, sino es esto que vos traías, ¿no? Encuéntrense, mírense, véanse, siéntanse en el propio cuerpo, porque todo el cuerpo habita la memoria ancestral de 7 o 9 generaciones para atrás del linaje femenino. Pero lo tenemos muy dormido, pensamos que llegamos al parto solas. Y, sí, eso es tremendo, sí, claro, eso es tremendo. La tremendo, compañía es crucial, la claro, compañía es sí, crucial. sí, Más allá de la compañía, ¿no? Que está presente, la compañía sutil, la compañía de otras mujeres, de claro, otras parturientas, claro, de la pareja, de claro, ustedes, claro, ¿no? Porque se aísla mucho a la embarazada. sí. Y me encanta, Octavia, así vamos cerrando un poquito, a pesar de que uno en los partos, en los pocos meses siguientes, se va olvidando, como cuando empezamos a recordar, me impacta como después de 19, Sí, 15, ¿y cuánto tiene? 17 tiene Uli. sí, sí, Vos venís a traer escenas que pasaron hace tantos años. Entonces sí, quiere un decir que las montón, sí. marcas que se quedan en los partos son marcas muy fuertes y muy
profundas y que quedan muy en el inconsciente y que quedan muy en ese recuerdo de tu cara de goce y de pasión, de Sí, goce y de sí, sí, pasión. Así que sí, bueno, total. Octavia, te queremos agradecer mucho todas las compañeras de la red argentina de casas de partos y de todo lo que podamos hacer y visibilizar. Estamos para septiembre organizando un festival ahí en el Parque Centenario, que ya lo vamos a poner en las redes, para que la gente se acerque y contarles un poco de qué se trata. Así que Bueno, bueno, y sí, bueno, sí, sí, ya te voy a sí, avisar, así cuéntame. si querés traer Sí, tu mesita con las runas, que vos sé que también sí, estás. sí, yo llevo mi testimonio, llevo lo que hago y Ahí. y puedo llevar a mis hijos también para que Sí, vean que por son hermosos. supuesto, sí. Y a tocar el piano de el mayor que me decís que está tocando el piano, ¿por qué no? Y nos Sí, juntamos sí, ahí. Bueno, Octavio, sí. gracias, gracias. ¿Querés? Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, Me encanta esta oportunidad, este encuentro y recordar los momentos más felices de mi vida. Así que muchas gracias. bueno, gracias. Gracias al papá de tu hijo, de sus hijos también, a Sí, Ricardo, por hacer sí, posible este acompañamiento también, ¿no? Bueno, querida, sí, sí, total. muchas gracias, Octavia. Nos vemos prontito. Beso grande. Adiós.